El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como un asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. ¿Qué ha sucedido entonces esta prácticamente segunda semana ya de febrero? El mercado nuevamente ha caído con respecto al anterior viernes. El Standard & Poor's 500 ha caído más o menos un 0.82%. Han sucedido varias cosas durante la semana. Se nota que el mercado sigue bastante nervioso porque hay muchísima volatilidad. La mayoría de la recuperación que ha sufrido de la caída más fuerte que en realidad que había sufrido durante la semana se ha producido este viernes, el último día de transacciones. Ha habido una recuperación bastante sólida en el mercado el día viernes, que prácticamente ha sido también, como ha estado sucediendo últimamente, algo que se ha producido más bien por lo que sucede también con el petróleo. El petróleo también se ha recuperado un poco el día viernes, así que el mercado ha seguido más o menos ese camino. Y también han surgido algunas, no sé si rumores, pero se ha comentado, digamos, ha salido algunos comentarios sobre un posible acuerdo de la OPEC para poder reducir la producción de petróleo, un poco para estabilizar el precio del petróleo. No hay nada definitivo todavía, pero ya se ha empezado a hablar sobre ese tema también. Así que tal vez todas estas cosas han hecho que el petróleo un poco se recupere el viernes y también el mercado. La otra explicación podría ser que el viernes muchos que estaban en corto, muchas personas que estaban apostando en corto han decidido tomar sus ganancias y esto ha hecho también que los precios suban, ya que vamos a tener un fin de semana largo esta vez en Estados Unidos, así que podría ser también por eso. La verdad, en este momento es un poco prematuro poder sacar una conclusión de por qué se ha producido esta recuperación tan fuerte el viernes, pero bueno. Sí, otro tema que se empezaba a discutir, por lo menos en Estados Unidos, es el que ha aparecido otra vez el fantasma de la recesión, que aparentemente el país podría entrar en una recesión, no de manera inmediata, pero posiblemente en los próximos 2 años. ¿Qué ha llevado a que se piense en este fantasma de la recesión? Bueno, los anuncios de ganancias, como ya se anticipaba además, no han estado muy bien. Lo que ha preocupado es que muchas de las compañías que están muy expuestas, especialmente a nivel global, entre estas compañías también está el sector financiero, especialmente los bancos, que están expuestos a muchos frentes y de manera global. Sus proyecciones hacia el futuro, etcétera, no han estado muy bien, más bien han sido bastante conservadoras, digámoslo así. Con lo cual se muestra nomás que el tema de anuncios de ganancias y todo esto está en un proceso más o menos de ralentización, ¿no? Está en un proceso de desaceleración. Inclusive hay algunas comparaciones con respecto a la misma época del año pasado. Hay una caída este año más o menos cerca de un 3%, algo así si no me equivoco. Entonces todo este tema ha empezado a traer este fantasma de la recesión. También inclusive Janet Yellen ha hablado en la semana, como recuerdan ustedes, tenía que hablar durante la semana frente a las cámaras, al Congreso y a las cámaras, y aparentemente no se descarta un tema de tasas negativas, como se están tomando medidas en algunos otros países en Europa, ¿no? de tasas negativas. Entonces, por el momento se ha descartado obviamente eso en los Estados Unidos, pero no es que no se piensa directamente en el tema de tasas negativas. Entonces una serie de cosas que han sucedido, nada concretas tampoco, por eso digo, son básicamente rumores que han traído estos pensamientos hacia el mercado, ¿no? Más bien los datos de la economía de Estados Unidos en la semana han estado bastante interesantes, desde el punto de vista positivo más bien.
Por ejemplo, un dato que, como les decía siempre, la Federal Reserve espera, que son los JOLTS. Ha habido un número interesante, mejor que el anterior. El anterior eran 5.34 millones y esta semana se han reportado 5.60. Entonces, siempre los números que están relacionados al tema de empleos están bien. Luego, lo que son los reclamos iniciales, que tienen que ver también con los empleos, han caído bastante. Se esperaban 280.000 y se han presentado 269.000, mejor de lo esperado. Los reclamos que continúan, se esperaban 2.248.000, se han presentado 2.239.000, algo mejor de lo esperado también. Y un dato importante son los retail sales, las ventas al detalle, que les decía que era importante el conocer esa información. Se ha presentado un 0.2%, al igual que el anterior, se ha mantenido el anterior. Sin embargo, un dato, este anterior 0.2%, ha surgido ese número de una revisión que se ha hecho al número. Siempre se revisan los datos que se conocen cada semana. Hay algunos datos que se revisan y que se corrigen. En realidad, el anterior retail sales o venta al detalle se había reportado un decrecimiento del 0.1. Sin embargo, ahora con la revisión que se ha hecho, surge que ha cambiado a 0.2% positivo, lo cual es positivo, o sea, es un dato interesante, positivo, es una cosa que muestra que la gente sigue consumiendo. Entonces, inclusive este dato que conocemos, el actual 0.2%, también seguramente se va a revisar y posiblemente también se revisa hacia arriba. Entonces, son datos interesantes y que muestran que la economía tiene cierto movimiento, no es que se está deteniendo, ni mucho menos. Así que, a pesar de todos los rumores y todo eso, hay algunos datos que muestran ciertos datos positivos en la economía de Estados Unidos. Y finalmente el Michigan Sentiment, que se esperaba un 92.7, se ha presentado un 90.7, un poco más abajo de lo esperado. Así que, si bien no están los datos una maravilla, pero hay algunos datos que sí, desde mi punto de vista por lo menos, muestran cierto grado positivo, ¿no? hacia cómo se está moviendo la economía. Desde el punto de vista técnico, el Standard & Poor's 500, ¿se acuerdan? Teníamos definida nuestra línea de soporte, que en este caso durante esta semana se ha roto esa línea de soporte. Sin embargo, no se ha llegado a romper los mínimos que hemos alcanzado en agosto del año pasado. En agosto del año pasado se ha llegado a un mínimo que está más o menos alrededor de 1812, 1810, digámoslo así. Durante el día se ha llegado hasta esos mínimos. Durante esta semana se ha llegado más o menos a esos mismos mínimos y de ahí se ha recuperado. Y como ustedes pueden ver, la última vela del viernes ha sido una recuperación bastante interesante que ha sufrido el mercado. Yo creo que lo que hay que estar atentos ahora es ver si se rompe este nivel de mínimos que hemos alcanzado tanto en agosto como en enero. En algún momento en enero también ustedes pueden ver que se ha alcanzado ese nivel de mínimos, pero durante el mismo día se ha recuperado. Y también el día jueves hemos alcanzado esos mínimos en el mercado, pero de los cuales también se ha recuperado el mercado. Entonces, si se rompe este nivel de mínimos, que está alrededor de los 1810 puntos, vamos a decirlo así para tener un número redondo, habría que pensar en que el mercado podría seguir en una tendencia bastante negativa. Así que son momentos interesantes los que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista fundamental como desde el punto de vista técnico también. Así que hay que estar atentos en estos números, digamos, importantes, ¿no? 1810 puntos. Si se rompe este nivel de 1810 puntos, entonces es posible que esta tendencia hacia abajo continúe en el mercado. O sea, más bien un punto de inflexión, que hayamos tocado este punto mínimo durante la semana y más bien desde ahí empieza a recuperarse el mercado. Podría ser. Eso ha sucedido en agosto, eso ha sucedido también en enero cuando se ha llegado a estos niveles mínimos. Ha habido una pequeña recuperación. En enero no hemos llegado a recuperarnos como ha sucedido en agosto hasta niveles de más de 2000 otra vez, pero sí por niveles encima de 1900 puntos. Así que bueno, hay que esperar lo que vaya a suceder durante esta semana, que va a ser corta además, ¿no? O sea, no vamos a tener muchos días de trading.
Desde el punto de vista de miedo en el mercado, el índice VIX ha llegado a picos de casi 30 puntos, inclusive sobrepasando los 30 puntos justamente durante el día jueves. Sin embargo, ahora hemos cerrado en 25.40. La anterior semana habíamos cerrado en 23.38, ahora en 25.40. Ha subido un poco, pero seguimos en niveles de 20. No sobrepasamos entre 20 y 30. No estamos sobrepasando esos rangos en el índice de miedo en el mercado, lo cual indica sí que hay un cierto nerviosismo, como les digo, pero tampoco hay un nivel de pánico en el mercado, ¿no? Este nivel de entre 20 y 30 es más alto al que estábamos acostumbrados, pero no es tampoco muy elevado. En cuanto a la razón de contratos put y call, habíamos cerrado la anterior semana en 0.97, ahora hemos cerrado en 0.92. Este ratio tampoco muestra demasiado nerviosismo, no hay demasiada compra de contratos put por este índice, por lo menos. En cuanto a los anuncios de ganancias, ya de las 500 compañías del Standard & Poor's 500 prácticamente han reportado las más importantes, ya sean las que más pueden mover el índice. En todo caso, me parece que ya han presentado la mayoría de ellas. Han presentado 315 compañías sus anuncios, de las cuales 218 han presentado resultados mejor de lo que se esperaba, lo cual representa un 69.21. Un 20.32% han presentado anuncios por debajo de lo esperado, y 10.48% de ellas han presentado anuncios que básicamente estaban alineados con lo que se esperaba. La siguiente semana que vamos a tener, como les digo, va a ser una semana bastante corta, ya que el lunes no van a abrir los mercados, pero vamos a conocer algunos datos importantes, como son siempre los datos de inflación. Vamos a conocer el PPI, el Core PPI, vamos a conocer datos que tienen que ver con la construcción, como son los Housing Starts y los Building Permits. Vamos a conocer también sobre la FOMC, los minutos de la FOMC, que también pueden ser importantes, que pueden tener algún impacto en el mercado. Y como siempre, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan respecto a los empleos. Y hacia el final de la semana vamos a conocer los datos complementarios de la inflación, que son el CPI y el Core CPI. Estos van a ser importantes, ya que por todo este tema del fantasma de la posible recesión, si estos datos se muestran con cierta tendencia positiva y no más bien negativa, podrían disipar un poco esas dudas, pero hay que ver lo que vamos a conocer, ya que por lo menos los datos que se esperan son negativos en ambos casos. Para el PPI se espera una deflación, si se quiere, del 0.2%, y para el CPI una deflación también del 0.1%. Así que veamos si estos números están así o peor. Entonces sí podría acrecentarse este tema del fantasma de la recesión. Bueno, con esto habríamos terminado el análisis de esta semana. Como siempre, se pone cada vez más interesante el tema de los mercados, así que hay que esperar qué va a suceder la siguiente semana. Gracias por ver este video y nos estaremos viendo en el siguiente.